Continuando con todas estas partes, pues un poco más teóricas de categorías que necesitamos para pues terminar nuestra construcción de la conjunción, vamos a ver algo bueno, sobre todo algunos ejemplos de categorías de pregavillas. El primer ejemplo va a ser tomen una categoría que solo tenga un objeto y solo tenga la flecha identidad. Esta categoría pues se nota con 1. Y entonces pues noten que pues darle la vuelta a la flecha va a dejar la categoría exactamente igual. Entonces ponerle el op, pues me da igual ponérselo esta vez o no. Y entonces, ¿cómo van a ser las pregavillas dada esa categoría? Conjuntos a 1. Estos van a ser exactamente los conjuntos, ¿no? Ya que si toman una pregavilla, digamos que esa pregavilla se llama X, esa debe de elegir un conjunto para cada objeto de la categoría, solo hay uno, es decir, elige un conjunto que también voy a llamar X. Y luego para cada flecha, solo hay una, que es la identidad, debe elegir una flecha. Y en el caso de la identidad, pues debe de elegir a la identidad. Pues si se fijan, lo único que hace estas dos cosas, pues es a ese punto lo mandan a un conjunto. De tal forma que, pues cuando se fijan en la colección de todas las posibles pregavillas, pues le va a dar la colección de todos los posibles conjuntos, ¿no? Entonces, pues así, conjuntos es una categoría de pregavillas. Otro ejemplo de categoría de pregavillas que eventualmente vamos a usar es cuando ahora toman una categoría que igual solo tiene un objeto, pero ahora tiene una flecha que no es identidad, ¿no? De nuevo, pues si le diera la vuelta a las flechas, o sea, consideren ahorita nada más a esta categoría y denle vuelta a las flechas, se va a ver pues como que exactamente igual, ¿no? Entonces esta es otra donde me da igual darle la vuelta o no al sentido de las flechas, o sea, pues no hace falta que le ponga el op a esto. Y entonces, ¿qué cosa es una pregavilla aquí? ¿No? Entonces, lo que debe de hacer es elegir un conjunto por cada objeto, solo hay uno, entonces elegimos a un conjunto que igual llamo X. Y luego entonces debo de elegir una flecha por cada flecha. Entonces solo hay una flecha, no identidad, solo hay algo no trivial que elegir y eso debe de ser una función de X en X. Entonces, conjuntos con una función del conjunto en sí mismo, esos suelen llamarse sistemas dinámicos discretos. Es decir, X es como una especie de conjunto de estados, es un sistema, y las cosas que están dentro de X, por ejemplo, podrían ser los estados del sistema. Y esto es la regla de evolución, ¿no? Como una especie de proceso que se está aplicando y transforma el estado de un sistema en el siguiente estado. Generalmente estos sistemas, pues en el contexto diferencial, les piden alguna condición a las reglas de evolución, ¿no? Esta acá abajo es la regla de evolución. En este contexto general, pues no hay que pedir absolutamente nada más, de tal forma que esto es nada más el sistema, ¿no? Podrían pensar también pues que están tratando de describir a alguien, un sujeto, digamos ahí, un elemento de ese, y cómo evolucionó ese sujeto respecto al tiempo. Le voy a poner F en lugar de XF para que sea más fácil de escribir y quepa bien en mi dibujito, ¿no? Entonces lo que hacen es como ir viendo cómo evolucionó ese sujeto a lo largo del tiempo, y este es tiempo discreto, ¿no? Como que aquí en medio no hay nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es la categoría de sistemas dinámicos discretos. Que ambas sean categorías de pregavillas significa que, pues, estudiando las categorías de pregavillas en general, estamos estudiando tanto conjuntos como sistemas dinámicos discretos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es como una buena generalización de muchos conceptos, ¿no? Otro ejemplo de otra categoría de pregavillas es, por ejemplo, tomen a la categoría de los naturales generados por su orden, ¿no? Entonces,
pues así se va a ver la categoría. No dibujo las flechas de identidad, ¿no? Así se va a ver. Tampoco dibujo las composiciones, porque si no, esto se va a poner espantoso, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos se ve así la categoría, salvo todo aquello que es más o menos obvio. Y entonces, ¿cómo se va a ver eh, conjuntos a la NOP? ¿No? Entonces, pues una pregavilla ahí debería de elegir un conjunto por cada objeto. Esta vez pues sí no es trivial la colección de objetos, ¿no? Entonces nada más era solo uno. Y entonces pues les voy a ir describiendo así. X0 va a ser el resultado de aplicar el funtor X a el objeto 0, ¿no? Luego va a aparecer X1 y así, X2, X3, etcétera, etcétera. Y debo entonces de elegir una función por cada una de estas flechas, ¿no? Y entonces va a aparecer aquí pues una función. Digamos que esta va a ser, pues le voy a poner F0. Luego entonces aquí va a aparecer otra función que le voy a poner F1 y así sucesivamente. F2, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces si se fijan como que estos dos pues más o menos se parecen, ¿no? Solamente que ahora también estoy cambiando la evolución del sistema, ¿no? Más o menos lo que dice aquí es tomen un sujeto, digamos en X1 y aplíquenle F0. Pues va a dar a un sujeto de acá. Entonces eso se va a interpretar como que evolucionó a partir de este otro, ¿no? Entonces ese va a ser el significado de que FI de A es B. Pues va a ser precisamente que en el tiempo I A evolucionó a partir de B, ¿no? Y pues noten que algo interesante en este contexto es que ninguna función es inyectiva y ninguna es suprayectiva por defecto, ¿no? Entonces, pues cuando consideran X0 y digamos que tienes esa cantidad de puntitos, y luego consideran acá a X1, entonces pues a lo mejor como no es inyectiva, hay dos sujetos que evolucionaron a partir del mismo, ¿no? O sea, hagan de cuenta que esto es una especie de célula que se duplicó, ¿no? Que hizo, que se reprodujo, ¿no? Y pues se obtienen dos células a partir de ella. A lo mejor algunas pues simplemente maduraron. Quizás le pongo menos aquí, así. Y quizás, de hecho, algunas, como esta de acá, murió en el proceso, ¿no? Y pues eventualmente pues va a pasar lo mismo aquí, ¿no? Va a haber quizás una colección, algunas van a replicarse a partir de una común, algunas pues van a madurar, otras quizás se vuelven a replicar y otras quizás mueran, ¿no? Entonces es más o menos lo que está tratando de describir este tipo de categorías, ¿no? Que son pues sistemas también como dinámicos, discretos, pero donde la evolución ya no es solamente un solo proceso, ¿no? Como que se va aplicando en principio un proceso diferente. O se puede aplicar un proceso diferente en cada paso de la evolución, ¿no? Entonces, pues bueno, también esas son categorías de pregavillas, ¿no? Entonces, todos los procesos que se vean pues más o menos así, pues están descritos por categorías de pregavillas y entonces pues estudiar categorías de pregavillas también estudia estos procesos. Finalmente, por ejemplo, David Spivak y pues su grupo hace una formalización de lo que son bases de datos, ¿no? Entonces él considera que A es o si quieren de una vez AOP, o sea, en esta también me da más o menos igual ponerle lo OP o no. Es el esquema de una base de datos. De tal forma que pues los objetos de ahí pues son como pues digamos eventualmente van a representar tablas
que tienen como indicador al objeto A, ¿no? Entonces A se va a ver así, ¿no? Va a ser una tabla que se va a ver así. O eso es lo que estamos tratando de describir, y A va a ser el indicador de la tabla. Entonces una flecha de A en B va a ser una tabla también, y entonces va a haber una flecha si por ejemplo B es una subtabla de A, ¿no? Y entonces pues ahora me va a quedar una tabla más chiquita, digamos que ahora solo la pongo así, y entonces eso es una, bueno, quizás la cantidad de renglones estaba bien, solo la cantidad de columnas la que debe ser menos, ¿no? Entonces las flechas describen estas cosas de tal forma que cuando llega uno a un objeto que ya no le salen más flechas, esa es simplemente una columna, ¿no? Entonces esta es como lo que trata de describir Spivak mediante una categoría, y entonces esto de las tablas y todo eso es, digamos, un sujeto aquí en A, es de tal forma que XA es justo la tabla que había descrito hace un ratito, ¿no? Es esta de aquí, ¿no? Que uno lo puede escribir en términos de un conjunto, ¿no? E incluso puede hacer que pues los elementos que uno va poniendo en las columnas pues sean como del mismo tipo, ¿no? De tal forma que si aquí puse un número, entonces acá también ponga un número, y así sucesivamente, ¿no? Y si aquí puse un string, no sé, que ahorita no lo voy a poner así porque no va a caber las comillas, entonces siempre ponga strings, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces las flechas, les digo, ahora sí, X de la flecha F, que digamos va a ir de XA a XB, lo que me va a decir es considera la tabla A y obtenga la tabla B como una subtabla de A. Eventualmente pues también describe cosas complicadas como que serían queries a una base de datos y cosas por el estilo. Entonces pues categorías bueno, bases de datos también se pueden describir con categorías de pregavillas. Entonces las categorías de pregavillas son algo que pueden describir un montón de cosas de un montón de lados. Entonces pues quizás sería conveniente saber un poco más de pregavillas para estudiar todas estas cosas que se ven muy diferentes desde una perspectiva común, ¿no? Pero bueno, ya no continúo con más ejemplos porque esto podría tardar toda la vida. En las categorías de pregavillas va a haber pregavillas que son especiales, las pregavillas representables. Estas pregavillas van a estar denotadas de esta forma, donde A es un objeto de la categoría A, que pues bueno, es quien representa a la pregavilla, ¿eh? Y pues estos van a ser funtores contravariantes. Ay, ya no sé si lo escribí contravariante, creo que no. Ups, entonces ahorita lo corrijo. Entonces, van a estar descritos así. Tomen una flecha en la categoría A. Entonces esto vive en A. Vamos a quitar esto de aquí porque ya no sé si está bien. Y entonces vamos a hacer cómo va a funcionar este funtor. Entonces, al objeto B lo voy a mandar a la colección de flechas de la categoría A que hay de B en A, ¿no? Entonces, esto es el conjunto de flechas que van de B en A en la categoría A. ¿Va? Entonces, lo mismo con C. Esto es el conjunto de flechas que van de C a A. Y entonces ahora, si tengo una flecha de B a A, quiero dar una función, porque estos son conjuntos, ¿no? Como de hecho aquí pedí categoría pequeña. No solamente estos son conjuntos, sino que también la colección de flechas de A también es un conjunto, tanto la colección de flechas como la colección de objetos, ¿no? Aquí todo va a ser conjunto para que sí siempre caiga en conjuntos, ¿no? No quiero tener problemas de tamaño. Entonces, pues bueno, quiero hacer una función entre estos dos. Entonces, ¿cuál es la que tiene sentido hacer? Y la que tiene sentido hacer va al revés de lo que tenía escrito ahí, que fue un error, no me fijé.
esta que se va a anotar así. Va a tomar una flecha, digamos que esta flecha se llama H, y la va a mandar pues a lo único que tiene sentido mandarlo. Tengo que empezar en B. Lo único que empieza en B es la flecha con la que empecé todo esto. Y entonces la pongo ahí. Y luego pues quiero llegar a A para que pues sí sea una flecha que empieza en B y termine en A, y pues sí sea un elemento del conjunto que tengo ahí. Y entonces lo único que puedo poner aquí es H. No es lo único que llega a y coincide con que su dominio es el mismo codominio de F. Entonces esta es la regla de correspondencia: componer con F por la izquierda. ¿Va? Que hasta queda bien en la notación. F está a la izquierda y entonces compone una F a la izquierda. Esto es un funtor, ¿no? Es decir, por ejemplo, apliquémoslo a la identidad y veamos qué pasa. Entonces tengo que tomar B, la identidad, y luego entonces aquí aparece BA y aquí también BA, y entonces ahora se ve al revés, ¿no? Que esto es componer con la identidad por la izquierda, y entonces si tienen una H acá abajo, la van a mandar a pues poner la identidad por la izquierda y luego hacer H, ¿no? Esto de acá arriba, componer con la identidad, es lo mismo que no hacer nada, y entonces llegar a una H, de tal forma que esta de aquí es una función que no le hace nada a nadie, es decir, es la función identidad. Y pues bueno, un argumento pues similar, lo trato más o menos de escribir, nos va a decir que también se lleva bien con las composiciones. A ver, entonces lo trato de escribir para que no quede así como tan al aire, ¿no? Entonces B, F, C, y entonces G y D. Entonces esto es contravariante, ¿no? Entonces ahorita voy a poner las flechas hacia arriba. Entonces A, D, B, A, D, C, A, y A, D, D, A. Y ahora estas van para arriba. Esto es componer con G por la izquierda, y esto es componer con F por la izquierda, ¿no? Entonces eso fue mandar a cada una. También me gustaría entonces mandar a la composición y ver que coinciden las dos funciones. Entonces, bueno, voy a ver cuál es la regla de correspondencia, la que ya dibujé, y entonces voy a ver que es componer con la composición de F y luego G por la izquierda. Bueno, entonces tomemos una flecha acá que igual le voy a llamar H. H. Y entonces esa a dónde va a dar. Primero le tengo que componer G por la izquierda, y entonces se va a ver así: G hacia D y luego H hacia A. Así se ve, ¿no? Si lo escribo solamente con pues las letras para que también se vea, porque aquí con solo las letras es donde se ve qué es lo que tenemos que usar. Aquí pues voy a llegar a HG, ¿no? Que es hacer primero G y luego H. Y luego entonces pues en esta tengo que componer con F por la izquierda, y entonces se va a ver así: F hacia C y luego todo lo que ya tenía, que es G y luego H. Y le digo, aquí es donde se ve mejor, ¿no? Entonces tengo que componer con F a la izquierda, que en esta notación la F se pone a la derecha, ¿no? Para que sea suficientemente confuso. Y entonces aquí se ve qué es lo que debe de pasar, ¿no? H, pues con la primera función fue a dar a esta composición, y luego si a esa le aplico F, fue a dar a esta composición, y entonces a esa pues le aplico la asociatividad, y entonces es esto de aquí. Y eso, pues noten que es el resultado de componer por la izquierda con la composición F y luego G, ¿no? O sea, digamos fue la que tiene que ver con G. Ahorita nada más le escribo así porque está muy grandote su nombre.
esta es la que tenía que ver con F. Y entonces, si se fijan, esto es la que tiene que ver con la composición. Y entonces, por la asociatividad de la categoría, aplicar una y luego la otra es lo mismo que aplicar la composición, ¿no? De tal forma que, pues bueno, esto sí es un funtor. Es el funtor representable representado por A, ¿no? Entonces, a cada objeto lo va a mandar al conjunto de flechas del objeto en A, y a cada flecha lo va a mandar a esta función que es componer con la flecha por el lado izquierdo, ¿no? Esta tiene una propiedad especial que era el primero de nuestros pendientes de hace algún tiempo, ¿no? Demostrar este isomorfismo. Como es algo que vive en conjuntos, esto es una biyección, ¿no? Y entonces tengo que dar una función de este conjunto hacia este conjunto y una de regreso, de tal forma que las composiciones sean la identidad. Entonces, pues bueno, va entonces la primera de las funciones de aquí, cruz A, C, hacia el otro. Ay, ups. Hacia A, de A, coma, B cruz C. Y entonces, pues aquí, pues este sí es producto cartesiano común y corriente, porque estos son conjuntos, ¿no? Todo esto ya vive en la categoría de conjuntos. Entonces voy a tomar una flecha de A en B, digamos que se llama F, y una flecha de A en C, digamos que se llama G. Entonces considero el par formado por esas flechas, ¿no? Entonces este es un elemento de esta y este es un elemento de esta, ¿no? Entonces sí vive en el producto cartesiano. Y tengo que decir a dónde lo mando. Entonces, pues lo que voy a hacer, pues es considerar al producto y su propiedad universal, puesto que cualquier flecha que yo quiera hacer que termine en un producto, tengo que hacerla mediante su propiedad universal. Es la única cosa que me permite construir flechas hacia un producto. Y entonces considero todo eso, que aquí está F y aquí está G. Y entonces, que esto creo que lo debería haber dibujado de otro color, porque esta parte es, digamos, auxiliar. Entonces lo dibujo de este color, ¿no? Entonces B cruz C y C, con sus proyecciones, ¿no? La proyección hacia B, la proyección hacia C, entonces una B, aquí va A. Y entonces esta es G y esta es F. Y entonces a esa pareja de flechas F, G, la voy a mandar, me falta poner el nombre aquí, la voy a mandar a la que se obtiene con la propiedad universal del producto, que se llamaba F, G, que hace conmutar a estos dos triángulos, ¿no? Y luego la de regreso, ya no escribo pues todos los dominios y codominios, está muy grandote. Entonces psi, cuando psi lo aplique a una flecha que se vea así, entonces psi va a ir al revés, ¿no? Quizás para que no sea tan feo esto, vamos a escribir a phi aquí y a psi al revés. Y entonces pues aprovecho, entonces más o menos encimo todo. Entonces ahora psi va a tomar una flecha que va así. Y tengo que decir entonces a dónde mando a esa flecha. Y pues a dónde la voy a mandar. Si quiero una flecha que vaya de A en B, pues de nuevo tengo que considerar todo lo que definió al producto. Ahora pues el renglón que está hasta arriba del producto que está dibujado ahí. Y entonces yo puedo llegar de A a B cruz C y entonces proyecto hacia B, ¿no? Entonces esta va a ser, digamos que esta se llama H. Y entonces esto va a ser H primero y luego proyectar hacia B. Y pues lo mismo con la otra, ¿no? Si quiero llegar de A a C, pues primero voy a B cruz C y luego proyecto hacia C, ¿no? Entonces esa es la pareja de flechas. Y entonces tengo que ver que las composiciones son la identidad.
Entonces supongamos que empiezo con una flecha, con un par de flechas, F, G, de tal forma que lo que obtengo aquí es a la flecha que se denota así, F, G. Y luego entonces quiero ver a dónde llego. Por definición, pues llego a F, G y luego proyectar en B y F, G y luego proyectar en C. Llego a esta pareja. Pero ¿qué cosa es proyectar en B a F, G? Entonces aquí está en el diagrama, ¿no? Si tomo F, G y luego proyecto hacia B, eso es lo mismo que F. Entonces esta de aquí es F. Análogamente con el diagrama, esto es lo mismo que G. Y entonces empiezo con FG. Le aplico Phi y luego le aplico Psi. Y llegué a la misma pareja con la que empecé. Y pues bueno, luego la otra, composición. Para ver que estos sí son procesos inversos, ¿no? Entonces ahora empiezo con H. A H le aplico Psi y llego a esta composición, perdón, a esta pareja de flechas, que son esas composiciones que están marcadas. Y luego le voy a aplicar Phi a esas dos, ¿no? Y entonces debo dibujar un diagrama que tiene a B cruce, tiene a y luego tiene esta otra parte auxiliar, ¿no? Que tiene a C, a no, era B. A B, a C, proyectar hacia B, proyectar hacia C. Esta flecha de aquí es la que iba aquí, ¿no? Entonces es proyectar hacia BH y lo mismo con esta otra, es la que tengo acá, que es proyectar hacia CH. Y entonces por la propiedad universal del producto, a donde llego es el resultado de aplicar phi, ¿no? Y pues a dónde llego, ¿cuál es una flecha que vaya de A a B cruce, que al proyectar con B me quede H y luego proyectar con B, y al proyectar con C me quede H y luego proyectar con C? Pues va a ser H, ¿no? H hace conmutar a las dos y por la propiedad universal de producto es la única que hace conmutar a los dos. Y entonces pues a donde llegamos es al mismo lugar del que empezamos, ¿no? Entonces ahora sí son procesos inversos y entonces pues sí es una biyección lo que está ahí. Entonces pues, bueno, esto termina el primer pendiente. Nos hace falta nada más el segundo pendiente, que pues bueno, es un poco más extenso, lo pongo aquí, que es lo que nos hace falta. Y pues bueno, ese lo dejo para pues un video solo para él, ¿no? Para que no quede cortado o no sea un video tan largo. Entonces aquí le dejo.